Muy bien, vamos a comenzar entonces esta sesión del día de hoy y tenemos un invitado especial. A continuación, vamos a conversar con él sobre algunos temas muy interesantes. Estamos aquí con Juan Ignacio Ipinza Mayor. Él es académico de la Universidad Mayor de Chile, es abogado y tiene un máster en ciencia política y además un máster en ciencia en Derecho Internacional, en comercio y en inversión, si no me equivoco. Entonces, le damos la bienvenida cordialmente a Juan Ignacio. Vamos a comenzar esta reunión entonces dándole la bienvenida y vamos a hablar hoy día sobre básicamente el nacimiento de Chile. Vamos a intentar hacer una recapitulación histórica. Para eso tenemos aquí a una persona entendida en la materia, yo diría un experto en la materia, porque estamos tratando de elucidar los orígenes, la fundación de esto que al día de hoy llamamos Chile. ¿Qué es esto que llamamos Chile? Este concepto país, este concepto nación, este concepto Estado que conocemos hoy en día, que tiene una serie de configuración social, política, religiosa, por supuesto, en distintos ámbitos, ¿no? Y uno muy importante, yo diría que básicamente lo que define una nación tiene que ver con la parte, por supuesto, constitutiva. Y aquí entonces tenemos para hablar de este tema a Juan Ignacio. Bienvenido, Juan Ignacio. Quisiéramos entonces partir esta conversación con, primero, ¿qué es esto que entendemos por Chile? ¿Qué entendemos por Chile y cómo es que podemos definir en qué nos diferenciamos de otras naciones y precisamente cuándo es que nace este concepto de nación que aplicamos hoy en día? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Joyce, por invitarme a tu canal. eh, y la verdad que es un agrado compartir contigo en estos temas. Me parece que poco discutidos y quizás en estos momentos a puertas quizás de un cambio bastante relevante institucional, pero quizás no un cambio, digamos, que yo diría tan distinto a lo que ha habido o ha existido durante la etapa de desarrollo histórico de Chile en algunos momentos. A pesar de lo que digan muchos, la verdad que Chile ha sufrido cambios tremendamente relevantes e incluso violentos, lamentablemente, en muchos de sus periodos. Y no me refiero solamente al periodo que nosotros siempre nos referimos, de los años 70, qué sé yo, del siglo XX, sino que el siglo XIX fue un periodo muy turbulento, muy tormentoso en muchos sentidos y fue muy difícil la construcción de lo que se denomina la identidad chilena, la construcción del Estado-Nación. Si me preguntan a mí en relación a lo que corresponde a la constitución de sí misma de lo que entendemos Chile, recordemos que los primeros, por decirlo así, que llegaron acá al Valle Central, Diego Almagro y sus huestes, y anteriormente la expedición que hizo circunvalación al globo de Hernando Magallanes, fueron los primeros en llegar a lo que hoy día conocemos como el territorio de Chile. Ya se sabía en la época de la colonia que esta era una zona especial y algunos hablaban de diversas leyendas, curiosamente leyendas muy interesantes. Se hablaba del Dorado en el sur de América, ustedes deben haber escuchado en algún momento también la famosa ciudad de los Césares, que era digamos, un polo de atracción para conquistadores y buscadores. Recordemos que en la primera parte de lo que fue la colonización en América, se guió mucho por la empresa privada, en realidad, curiosamente, patrocinada por la corona a partir de lo que eran las famosas capitulaciones y las entregas de títulos de merced y em, concesiones que daba la corona para que llegasen exploradores a esta zona. En este caso, producto prácticamente de una guerra intestina, se dio la posibilidad de que llegase y se
se afiatase un núcleo de desarrollo en la zona central de Chile, pero cosa que un poco dilucidan es que en principio nosotros no estábamos aquí, no había un terreno baldío, no era una zona que no hubiese población, pero no era tampoco algo que, como algunos han dicho, solamente que estaban acá los mapuches, en realidad, o los que en esa época se denominaban reches, en realidad aquí, esta zona, por ejemplo, la zona central donde estoy yo, estaban prácticamente asentados los incas, ¿ya? Era una zona, como podríamos decir, la zona ultra sur del imperio inca, y en este contexto yo podría decir que el nacimiento como tal de Chile es a partir de este inicio de conquista de Diego Almagro, a pesar de que anteriormente ya había pasado por acá Hernando Magallanes en la zona del Estrecho de Magallanes. El nacimiento de un germen de lo que sería Chile. Recordemos que el proceso colonial duró varios siglos, ¿ya? Y esta era una zona de guerra. En la práctica, esta era una zona en la cual la corona gastaba mucho más de lo que le ingresaba a sus arcas, porque de hecho estaba el famoso Real Situado y tenía que mantener un ejército permanente acá, la famosa Guerra de Arauco, ¿ya? La otra cosa importante, antes de entrar por decirlo así, el nacimiento de Chile, porque ahora estamos hablando de la fecundación, ¿ah? Podríamos decirlo en términos analógicos, cuando Chile se fecunda, es cuando llegan los españoles acá para hablar de lo que conocemos hoy en día como Chile. A pesar de que esta es una zona que no solamente fue habitada, y quiero recalcar, por incas, reches y otros pueblos. Los reches llegaron, de hecho, algunos dicen que llegaron de la zona de Amazonía, eh, y coparon la zona que hoy conocemos como Arauco, pero también la zona tras Andes, digamos, la zona del oriente, llegando a lo que algunos dicen, hablan de Gualmapu, que es un término más bien de ahora, pero en esa época estaban hablando de que era un pueblo que probablemente venía de Argentina. Curiosamente, hay mucha mitología con respecto a esto, quienes estuvieron en Chile, y quiero hacer un hincapié respecto a eso. ¿Por qué? Eh, Se ha descubierto, por ejemplo, la zona de Monte Verde, ¿ah? Que es una zona que está cerca de Osorno, que hay huellas humanas de más de 15.000, 16.000, incluso Monteverde 2 tiene más de 30.000 años, según lo que han dicho. No se ha comprobado, el Monteverde 2 no se ha comprobado todavía de manera fehaciente su veridicidad y la data, pero en Monteverde 1 sí. O sea, ya estamos hablando que este territorio estaba habitado hace más de 15.000 años. Eso es importante para determinar que esta zona muy probablemente fue una zona de desarrollo de grandes civilizaciones o de civilizaciones que nosotros no tenemos ni siquiera idea de qué pudieron haber alcanzado. No queda ningún vestigio de ello, incluyendo, por supuesto, nuestra proyección hacia la zona del Pacífico. Y por eso digo, lo que nosotros entendemos, esta semillita, parte con la colonización española. Sí, perdón, es interesante la mención histórica a que estás haciendo referencia porque precisamente vestigios tan antiguos en esta parte, en esta tierra, en esta parte del continente, considerando que este es, fundamentalmente es una zona muy susceptible de terremotos, de tal forma que se conserven civilizaciones o vestigios o evidencia de civilizaciones antiguas es realmente en esta parte del mundo realmente un tema muy complejo, porque indudablemente que han habido, hay y habrán movimientos telúricos de relevancia que podrían borrar vestigios importantes de civilizaciones. Así que realmente es un Sí, tema muy interesante. Joyce, y de hecho, por ejemplo, hasta hace muy poco, bien digo, vale la redundancia, poco y nada se sabía de el origen inca de la zona central. Nosotros siempre nos hemos quedado con el tema de los mapuches y con el tema de la zona de la Araucanía indígena, etcétera, incluso la zona del extremo sur, por ejemplo, los Onas, la Calufe, etcétera, Chonos, pero el Imperio Inca tuvo un asentamiento importante acá en la zona sur. Hay varios expertos que han descubierto cosas muy interesantes
incluyendo el centro de Santiago, la misma Plaza de Armas, era prácticamente, según se han estudiado, un observatorio astronómico, ¿ah? O astrológico, podríamos decir. Ah, Entonces, qué mismo. El Púcara de Chena, o sea, había fortaleza en esta zona. ¿Para qué decir de la zona norte? O sea, curiosamente, a El pesar de camino del que nos, Inca. el camino del Inca, precisamente. O sea, algunos dicen que el famoso Inca llegaba hasta, el Inca había llegado en algún momento a pasar un periodo de descanso en la zona del Maule, al lado donde está el lago Bichuquén. Hay leyendas sobre esto. Entonces, ese pasado Inca, curiosamente, nunca ha sido una parte fundamental del relato de la construcción del Estado chileno. Curiosamente es algo que se dejó de lado y sí está muy presente, por supuesto, en zonas como, por ejemplo, Perú o Bolivia, que se identifican mucho con lo que fue su pasado inca. Curiosamente en Chile no, siendo que fue una importante, yo diría, sustantiva porción del imperio del Tiahuantinsuyo. Bueno, no me quiero quedar en eso porque estamos pasando un poquito también a lo que es ya la gestación de este bebé, ¿ya? Y en este contexto tenemos, por ejemplo, el tema ya de la colonia propiamente tal, el desarrollo de instituciones relevantes, por ejemplo, la Real Audiencia, el Consejo de India, en la península, el Tribunal de Contratación en la península. Se desarrolla todo un organigrama, una estructura para poder desarrollar digamos, la estructura del imperio, ¿no? El imperio español, recordemos a palabra de Carlos V, igual que el imperio francés en algún momento, decían que en sus tierras no se ponía el sol porque tenía dominios Así en es. todo, en toda la zona, digamos, de la tierra y en cualquier parte de sus dominios, en cualquier parte de sus dominios, de hecho, eh, estaba de día, digamos, poder así decirlo, o todavía había sol. Bien, continuando con eso, el desarrollo de instituciones fue bastante rico, más rico de lo que la gente piensa, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, los cabildos con gran importancia en toda América Latina, en Chile por supuesto, de hecho ahí se gestiona la primera junta de gobierno en 1810, el 18 de septiembre de 1810. Luego tenemos la Real Audiencia, tenemos el Tribunal de Cuentas en este caso la Capitanía. Chile se organizó como tal como una capitanía, ¿ya? Pero curiosamente, y aquí me gusta hacer mención a esto, en el caso de Chile también algunos discuten si tuvo un título especial en el marco del desarrollo de la colonia, porque en muchos mapas de hecho, aparece Chile con un nombre especial, dice el Reino de Chile, como una categoría especial, incluso como podría ser el Reino de Navarra, no sé, un reino de la península que fue unificado en el marco de unificación que hicieron los reyes católicos. Es curioso porque no se ha desarrollado mucho eso y cuáles serían las consecuencias jurídico-históricas que eso tuvo, podríamos decir, para la posición que Chile después tuvo. Bueno, entonces, tenemos instituciones, una sociedad colonial que tenía una estratificación, pero una estratificación bastante menos rígida que lo que podríamos haber encontrado en otros lados. ¿En qué sentido? Eh, este fue un país de mestizos, fundamentalmente. Es un país de mestizos, ¿no? Es un país con una población, digamos, aborigen importante, ¿ya? Pero es una población aborigen que más o menos rondaría hoy día, quizás con las personas que se autoidentifican, no sé, podríamos hablar de un 20%, etcétera. Pero es un país que el mestizaje fue muy profundo, ¿ya? En razón de que, por ejemplo, los peninsulares nunca llegaron a ser una gran mayoría, ¿ah? No les interesaba mucho llegar a Chile, la verdad que a muchas personas, solamente aquellos que quizás no les había ido tan bien en los grandes virreinatos, que no tenían una posición de poder, llegaban acá probando suerte o alentados por estas historias de las famosas ciudades estas que conversábamos.
que en algún momento quizás me puedo volver a referir a ello. Eh, pero en este contexto, el rol más relevante, de todas maneras, el rol más relevante desde el punto de vista administrativo y político, lo tuvieron siempre los peninsulares, dada la permanente desconfianza que tenían aquellos que estaban, digamos, en el caso de la península, estaban mirando las cosas en América en relación a los que eran denominados criollos. Para ser claro quiénes eran los criollos, eran hijos de padre y madre español, pero que habían nacido en América y no propiamente en la península. Según muchos historiadores, esto empezó a generar un cierto resentimiento, sobre todo por el acceso a los cargos y al poder, que al final termina siendo un catalizador de proceso. Pero yo diría que no es solo eso, hay otros elementos que vamos a poder tocar en algún momento y que tienen que ver con quizás con el germen de este nacimiento de Chile. ¿Ya? Eh, Así la guagüita empezó a crecer, ¿no es cierto? Desde el germen que dejan los españoles, empieza a crecer. Y en algún momento, a finales del siglo XVIII, esto de la existencia de grandes revoluciones, principalmente la Revolución Francesa de 1789, el 14 de julio, la toma de la Bastilla, ya en 1776, el 4 de 4 July, como dicen los gringos Estados Unidos, eh, marcan un presente tremendamente importante. Algunos dicen, y esto ha ido saliendo de a poquito, eh, cada vez más información, un poco conjugadas estratégicas de ciertos imperios para perjudicar a otros imperios, y también algunos incluso asocian la independencia de los países americanos con el trabajo de logias, la francmasonería, por ejemplo. ¿Mm? La famosa logia lautarina, que estaba contactada directamente con una sucursal, una central en Londres, con Francisco de Miranda, y que trabajó de manera muy eficiente para aglutinar a los criollos y canalizar, de alguna manera, a partir de miembros de esas logias, canalizar el descontento que existía en relación al ejercicio del poder. ¿Ya? Aquí, Ahora, perdón, aquí tenemos tal vez una primera fase que se marca muy particularmente a partir de este concepto del criollo, de la persona que nace en esta tierra, porque aparentemente empieza a surgir una identidad distinta, una identificación diferente de la matriz, del origen, del centro, ¿no? Esta nueva vida que se forma en estos territorios de América, pareciera que como lo que unifica a estas distintas expresiones de culturas es esta conciencia que empiezan a hacer de identidad local, identidad propia. Si bien hay por supuesto que hay un vínculo, no hay un cordón umbilical todavía de este bebé con la matriz europea, sin embargo, tiene o adquiere una importancia cada vez mayor eh, el cordón umbilical con esta propia tierra. Me da la impresión que este conjunto de de situaciones que se fueron dando en América tiene eso en común, ¿no? Es muy interesante. sí. Eh, Podríamos decir algo más de eso. Yo creo que ha sido súper injusta alguna visión de algunos historiadores de ciertas corrientes en que han dicho que esto fue una mera lucha del poder para reemplazar un poder por otro y que los criollos al final solamente querían, digamos, tener mayores privilegios. No, yo creo que es una mezcla de factores. Entre ellos, efectivamente, el acceso al poder es importante, pero fue una mezcla de factores. Porque tal como ocurrió en Estados Unidos, y yo diría que en Chile en particular, ciertos criollos, sobre todo, bueno, a nivel de los criollos había un nivel de élite interesante, gente que incluso había ido a estudiar a Europa, o tenía conexiones con ideas norteamericanas, o tenía, digamos, manejaban varios idiomas, no era, incluso habían peleado algunos en batallas en Europa. Eh, la verdad es que se empieza a desarrollar una visión del ser humano en la cual esta visión tiene ciertos valores universales. Y eso ha sido muy poco, digamos, explicado como una motivación importante para llevar a cabo esto de las independencias americanas.
me parece que siempre se ha hecho hincapié en estos como motivos egoístas, que prácticamente los criollos que tenían la tierra querían tener ahora el poder, porque muchas veces ellos eran los grandes hacendados que habían heredado los títulos de conquistadores anteriores por generaciones de generaciones. Pero efectivamente había una raigambre o una vinculación que se iba dando con el tiempo, de sentir que este era el lugar y España era un país ajeno, muy lejos además. Consideremos que las comunicaciones eran absolutamente difíciles. ¿Ah? Para pasar a España había que cruzar el estrecho, meses de viaje, y llegar a un país totalmente ajeno, que no tenía nada que ver con las costumbres locales, quizás algunas vinculaciones, obviamente. En ese sentido, quizás el puente más importante entre España y América fue la Iglesia Católica. Yo diría que en ese sentido el rol de la Iglesia Católica, podríamos decir, en mantener una cierta unidad y cohesión fue tremendamente importante y así lo vieron los primeros patriotas cuando mantuvieron de alguna manera el rol de la Iglesia en las primeras constituciones, ya dándole una preeminencia a la Iglesia Católica sobre otros cultos. Eh, Sobre todo considerando que Chile, al nacer como tal, era un país muy frágil, como una guaguita que nació bien, bien, no sé si decir la palabra de que nació antes de tiempo, o prematura, pero nació con algunas cosas delicadas. Faltaba desarrollar ciertos órganos, ciertas cosas. Chile en la práctica, con suerte, estaba habilitado en el imaginario de los criollos desde Concepción hasta Coquimbo. Estoy siendo generoso, estoy siendo Así es. generoso. Eh, la verdad que en ese contexto yo creo que hubo mucho sacrificio. Durante muchas décadas este país tuvo mucho sacrificio para poder lograr subsistir. ¿Ya? Bueno, y ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la tendencia a la implosión que tiene Chile, curiosamente, es como una Por especie supuesto de, que todos estos movimientos de independencia americanos se dieron en el contexto de una confrontación. y una crisis Probablemente importante. Brasil es un ejemplo muy distinto, Sí, pero todas las otras totalmente. naciones conquistaron, o esta conciencia fue tomando cada vez más relevancia, identidad, pero de una manera que tuvo que superar algunas resistencias naturales. Por supuesto, quienes Sí, detentaban el control, el poder en esa época, no, naturalmente no lo iban a soltar, ¿no? Y quienes estaban aspirando a una propiedad, eh, a una personalidad, a una individualidad, tampoco iban a estar dispuestos a someterse de manera extendida, por no decir perpetua, a este centro tan distante que era Europa, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de una época en que realmente era un mundo muy lejano uno de otro, América de Europa. Sí, realmente son sí. consideraciones muy interesantes. Quisiera además Yo, aportar que en Estados Unidos el nacimiento en 1776, ¿no? Cuando se inicia esta proclama de la independencia, solamente Estados Unidos estaba conformado por 13 colonias. sí. O sea, Estados Unidos era un tercio del territorio que conocemos hoy en día. Entonces, también era un bebé, Estados Unidos, también era un bebé en muchos sentidos, todos estos territorios habitados que fueron ocupados durante la etapa de la colonia, empieza a tomar una conformación distinta a partir de esta época tan interesante que estamos comentando. quisiera agregar algo con respecto a lo que estaba mencionando de las ideas. A ver, para ser muy breve, en materia, digamos, de construcción desde el punto de vista de los estados, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un estado? Un rol preponderante lo tuvo la noción de que más allá de los principios de ideas que tuvieron los griegos de la existencia de una polis, eh, se fue esto elaborando y elucubrando visiones más elaboradas para entender un poquito el fenómeno del poder. Eh, Podemos tener varias visiones ya en la Edad Media,
pero ya a finales de la Edad Media y inicios de lo que podríamos decir el denominado o mal llamado Renacimiento. A mí nunca me ha gustado mucho esa palabra porque la verdad que la Edad Media no fue ni una edad oscura ni mucho menos, tuvo cosas muy importantes y no hubiese dado, si no hubiese existido, no hubiese pasado, digamos, lo que conocemos hoy. Hay muchas cosas que hasta el día de hoy son muy importantes de esa época. Pero, yendo al punto, en este contexto, el desarrollo de los estados modernos que conocemos hoy se basa en las ideas del contractualismo fundamentalmente. ¿Qué es el contractualismo? Esta famosa noción de que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos derechos inherentes. Y en esos derechos inherentes, de alguna manera, para conformar y vivir en sociedad, renunciamos a ciertos derechos inherentes que nos permitirían entonces vivir en esta comunidad y entregarle a este famoso, en palabras de Hobbes, Thomas Hobbes del siglo, eh, de entre el siglo XVII y XVIII, estamos hablando del surgimiento de esta idea, es un leviatán, esta bestia bíblica, ¿no? Que se denomina Estado. Pero el Estado, ¿cuál sería la idea de formar este Estado? Mantener finalmente un orden, ¿no? Mantener ciertos principios que son necesarios para la vida común. Además de, hoy en día se le han ido agregando funciones. Y otros dicen también que cuando el Estado, el Leviatán se descontrola, también nosotros tenemos el derecho a volver a nuestros principios elementales. Eso ya sería un tema de desarrollo más profundo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hablo de esto del contractualismo? Porque también se justificó durante mucho tiempo, sobre todo en las monarquías absolutas, la existencia de este poder omnimo o absoluto de los reyes a partir de lo que era eh, el derecho regio desde la divinidad, que la misma divinidad entregaría ciertas prerrogativas para ejercer el poder y así después el poder pasaba a través del gobernante hacia el pueblo. Pero esto cambia, esta lógica cambia y cambia fundamentalmente en el siglo 18, ¿ya? Y estas ideas que se plasman precisamente en lo que es la revolución de Estados Unidos, por primera vez se plasma un sistema, entre comillas, una democracia moderna, porque existió la democracia en las polis griegas, pero de una manera muy distinta, y la democracia que se propugna en algún momento para las colonias americanas, que es una democracia que es bien tutelada, por decirlo menos, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que el poder, si no está en el gobernante, ¿ya? Finalmente debía o debiese volver a quienes se lo entregaron. Cortando las teorías del derecho divino regio, pasamos a las teorías del contrato social. Y en estas teorías del contrato social tenemos finalmente que el caso chileno fue súper importante. ¿Por qué? Rápidamente, en España recordemos que Fernando VII termina siendo depuesto a la fuerza por Napoleón Bonaparte, que invade la zona de Portugal, pero al pasar por España, y tenía un acuerdo con ellos, llega, supuestamente iba a pasar de manera momentánea a invadir Portugal, pero no se va nunca. Y termina accediendo al poder y deponiendo al rey. España muy debilitada, por supuesto, ante el poderío francés, entra en una crisis muy profunda y se forman juntas de gobierno. Y por ejemplo, está la famosa Junta de Cádiz, hay junta, la de Sevilla, muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa en América? En América se dice, bueno, pero nosotros somos una provincia, cada uno es una provincia del imperio, ¿no? No vamos a subordinarnos a la Junta. ¿Ah? ¿Por qué nos vamos a subordinar a una junta? Nosotros tenemos fidelidad y juran fidelidad a Fernando VII, pero no a una junta. Y esto no es más que aplicar la teoría contractualista. Bueno, el poder vuelve a lo que hoy día consideramos, o en esa época consideramos el pueblo de Chile, y ya habiendo un pueblo acá, el pueblo tiene el derecho a autodeterminarse. Ese es un concepto súper importante para entender estos fenómenos. Y ahí nacen estos famosos reglamentos constitucionales y la primera Junta de Gobierno de 1810. El 18 de septiembre, que es lo que celebramos, en realidad es una junta. Curiosamente esa palabra hoy en día se ve tan fea, ¿no? Porque algunos recuerdan las juntas de gobierno, juntas de lo que sea, digamos. Pero el nacimiento de Chile, curiosamente, es con una junta.
nacimiento de lo que ya estamos hablando como el trabajo de parto, ¿ya? Donde se declara específicamente ya la independencia, donde ya termina de decirse aquí nace la guagua, podríamos decir nace el niño, es con parte de los reglamentos constitucionales que se da para regular este ejercicio de la autoridad. Tenemos el de 1811 y en particular me gustaría ir cerrando este pequeño relato con el reglamento de 1812, ¿ya? No sé si quieres que me explaye yo un Y poquito sobre vamos a eso. hacer una pausa porque vamos a continuar en una segunda parte con esta materia particular. Simplemente para redondear un poco aquí, diríamos que en esta primera etapa, entonces, yo tengo aquí un primer momento fundacional de Chile con lo que es la Fundación de Santiago, que comienza ya una expresión concreta de por lo menos un centro, un centro desde esta provincia, ¿no? Esta capitanía, de esta región, ¿no? Y a partir de ahí entonces ya saltamos, luego a la etapa de la colonia, a esta primera expresión denominada la primera Junta de Gobierno, que fue en 1810. Y de ahí entonces comienza, creo yo, una nueva etapa, que es la que vamos a abordar en esta segunda parte. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a continuar.